Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos de pandemia. Sabemos que hay muchos que esta situación los ha confundido, los tiene confundidos porque hay algunas personas que dicen una cosa, otros dicen otra. Bueno, ya estuvimos hablando de esto el domingo anterior, eh, explicando la situación del juicio, usando la historia de David, cuando David, Dios le envió aquel juicio en el cual Dios le dio la opción de que escogiera cualquiera de los tres juicios, y vimos cómo a raíz de ese pecado de David vino una plaga sobre el pueblo de Israel. Y nosotros hemos estado explicando alguna cosa que tiene que ver con lo que está pasando, porque eh, de pronto usted puede ver que hay personas o hay predicadores, eh, que hay personas o que hay predicadores que, que inclusive se están atacando unos a otros en relación al, al comportamiento del pueblo cristiano en relación a esta pandemia. Por ejemplo, de pronto podemos ver a unos que están diciendo que, um, que aquellos que usan un equipo de protección, que están guardando ciertas medidas o todas las medidas de seguridad para no contaminarse con este virus que actualmente está haciendo mucho daño en la humanidad. Eh, el que comúnmente se prepara o se cuida o, o aconseja el cuidado, pues comúnmente hay en el otro lado otro grupo de personas que no voy a decir que por la actitud que toman no son cristianos o no son hijos de Dios. Tanto son cristianos los de un grupo como el otro, pero tenemos que entender que esta situación es un poco complicada, y aquí necesitamos la luz de la palabra del Señor para poder entender y para poder corregir a veces algunas actitudes que podemos tener en relación a esto. Eh, le decía que hay dos grupos en cuanto a esta situación. Por ejemplo, hay un, hay un grupo de personas que de pronto vienen y dicen, bueno, yo tengo fe. Y si yo tengo fe, entonces, ¿por qué me tengo que poner un equipo de protección? Pues la fe es suficiente para poder enfrentar este virus. Si yo soy cristiano, si yo tengo fe, si yo confío en el Señor, no puede tocarme ni alcanzarme este virus, por más mortal que sea. Esa es la posición de algunos. Entonces, esto está dividido, porque en el otro lado tenemos al otro grupo que está diciendo, bueno, yo soy cristiano, yo tengo fe, y yo sé que Dios es poderoso para librarme y para guardarme de
cualquier enfermedad, y el coronavirus no es la excepción. Pero por prudencia, por sabiduría, o algunos dirán, bueno, porque tengo que respetar las autoridades y las normas de las autoridades, entonces por eso me tengo que poner este equipo de protección. Bueno, yo creo que si una persona considera que Dios es poderoso para guardarlo en esa situación, en cualquier exposición que tenga, en este caso, en cuanto a al virus que está azotando el mundo en este momento, pues si así como no respeta o no le teme al virus, ¿por qué le tiene que temer a la autoridad? ¿Quién es más peligrosa, la autoridad o el virus? Entonces de pronto nos encontramos con una disyuntiva en cuanto las cosas no están bien claras en algunas personas que dicen que son cristianas. Entonces, por esa razón he decidido tener este tiempo para compartir con ustedes y dar mi punto de vista, sobre todo pues basado en la Biblia. Resulta que si hay alguien que está diciendo, bueno, yo sé que el virus no me puede tocar, no me va a tocar, yo puedo desafiarlo, yo puedo enfrentarlo, yo me puedo exponer y nada me va a pasar, porque mi fe, mi convicción, mi temor a Dios es mayor que el temor al virus. Y eso es admirable, se respeta también. Ojalá todos tuviéramos esa fe, pero hay algunos que no tenemos esa fe en ese nivel en el cual esta persona está tratando de presentarnos o de exponernos que así debería ser la actitud de, de un cristiano, en este caso, según la forma como lo está um, exponiendo algún tipo de cristiano. Yo digo, bueno, es admirable una posición de esas y ojalá pues que salga esta persona avante y victorioso ante esta situación y esta pandemia si bajo esas convicciones. Ahora, el asunto es que si dice que no le teme, que no lo va a tocar, pero que sí se pone un equipo de protección por cuanto le teme a la autoridad, por cuanto le teme a las policías, por cuanto le teme al gobierno, entonces hay una contradicción, porque entonces le estás temiendo también a la autoridad o, o a quien ejerza la autoridad en un gobierno. Si no le tienes temor al virus, tampoco debes tener el temor a la autoridad. Si te llevan detenido y te llevan preso, pues allá te vas a ir a hacer el trabajo dentro de la cárcel, a llevar la palabra del Señor. Porque, o sea, tenemos que ser congruentes. Si decimos una cosa, pues mantengamos esta convicción en todos los ámbitos, todas las esferas de la vida. Entonces, ¿por qué yo estoy diciendo esto? Porque de pronto, hay personas que lo que crean más bien es más confusión. Incluso pueden poner en un enorme peligro, en un enorme peligro a aquellos que los escuchan.
Yo he conocido muchas historias y muchos casos de personas que por seguir a otro en sus convicciones termina pereciendo. Hay muchas historias de personas que han seguido las convicciones de otros cuando no revisamos bíblicamente que las convicciones de ese otro tienen un sustento. Eh, un día, desdichadamente, pues no pensaba que me iba a venir por esta forma o este tipo, esta línea para compartir hoy. No me di a la tarea de poder descargar una imagen que vi ahí en una publicación en el Facebook que me llamó muchísimo la atención. Creo que fue en Honduras donde sucedió eso y esa publicación, pero se la voy a contar por lo menos. Aparentemente es un grupo, un sector en Honduras que está contra el gobierno y contra las medidas que está tomado el gobierno. Entonces, en protesta al gobierno, eh, algunos están fomentando el hecho de que el virus no existe, que el virus es un invento del humano, un invento de los presidentes, un invento de las autoridades para tomar el control de la mente del ser humano y para crear crear un sistema de monopolio donde las personas, los, eh, los seres humanos, caigan rendidos y cautivos ante este sistema y que terminen aceptando el nuevo orden mundial, o sea, un control mundial. Sabemos que esto está sucediendo y sabemos que esto va a suceder, que el nuevo orden mundial y el control que ejercerán eh, eh, los poderosos, en este caso gobernados y dirigidos por el anticristo, cómo va a tomar la mente humana y la va a controlar al ser humano de una manera impresionante. Pero el asunto es que a veces lo que nosotros mismos como predicadores hemos dicho y hemos anunciado al mundo de que sucederá, de pronto las personas que no son cristianas usan esta información que nosotros muchas veces les estamos dando, la están usando para sus propios beneficios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que de pronto cuando estas personas revuelven a la sociedad y la ponen contra el gobierno y le dicen hagamos una protesta y hagamos una revuelta para que el gobierno caiga porque lo que está haciendo es incorrecto. Y hay mucha gente siguiendo a este tipo de líderes y terminan en las calles haciendo estas protestas en grandes, enormes conglomeraciones de personas expuestas al peligro de este virus. Entonces, lo que a mí me causó muchísimo la atención fue que las personas que dirigen estas marchas o estas revoluciones, estas revueltas contra las autoridades, llevan a veces pancartas, llevan rótulos, mensajes, expresando su opinión. Entonces, veía a una persona con un enorme cartel, con un enorme rótulo, con un enorme mensaje que decía el coronavirus es mentira, es un invento del presidente para encerrarnos. Y se respeta esa posición, se respeta. Pero lo que a mí me llamó la atención, y yo sé que usted cuando escuche lo que yo le voy a contar de lo que yo vi, no sé cuántos que estaban viendo también vieron esta publicación. Pero
Llama la atención que la persona que va con el enorme cartel, con el rótulo así arriba, levantado, para que todo el mundo lo vea, para que le tomen las fotografías, para que lo capturen eh, las cámaras, lleva el enorme rótulo diciendo el coronavirus es mentira, es un invento humano, es un invento de los gobernantes que nos quieren dominar, pero con un tapabocas colocado y diciendo que el coronavirus es mentira. Y eso es lo que yo le estoy diciendo, que muchas veces hay líderes o gente que está al frente dirigiendo a otros, que le está diciendo al otro qué hacer, cómo hacer y qué creer y qué no creer, cuando ellos mismos como líderes están creyendo lo contrario. De pronto un líder le puede decir a otro, lánzate de aquí, de este cerro, de este monte, como le dijo el diablo al Señor Jesús, lánzate que nada te va a pasar, si yo tengo la fe y la convicción que nada te va a pasar porque tú eres un hijo de Dios. Y hay gente lanzándose al vacío y muriendo. ¿Por qué? Porque creyó a una palabra mentirosa, una palabra convincente. Pero cuando nosotros no revisamos de quién están viniendo las palabras y bajo qué argumento están viniendo, es muy peligroso. Entonces, cuando una persona dice yo no creo en este virus, yo soy, y aunque existiera, a mí no me puede tocar, porque yo soy un siervo de Dios. Pero de pronto cuando lo miramos en la calle, cuando lo miramos caminando en un lado para otro, lo encontramos o lo vemos con que parece astronauta, tapado de la cabeza hasta los pies. ¿A qué le teme? Bueno, entonces justifican, no, yo no le temo al virus, yo le temo a las autoridades, por respeto a las autoridades. Yo creo que si no le temes al virus, tampoco le deberías de temer a la autoridad. Si no te puede tocar el virus, tampoco te puede tocar la autoridad. Jesús en su momento, cuando Pilatos le dijo, no sabes que yo tengo el poder para soltarte o para condenarte, Jesús le dijo, no, Señor, usted no tiene ninguna autoridad sobre mí, sino la que te da de arriba. O sea, en este momento tú tienes una autoridad sobre mí porque es necesario que yo tenga que pasar por todo el proceso que estoy pasando. Pero si no, usted es una cucaracha, señor Pilato, señor gobernador. Usted es una cucaracha atreviéndose a darme una orden a mí o a decirme que usted tiene autoridad para soltarme o para condenarme cuando yo soy el rey del universo. O sea, Jesús no estaba teniéndole temor a la autoridad, sino que le dijo, ahorita en este momento, tú haces eso porque yo tengo que someterme a esta situación, no porque tú no tienes ninguna autoridad sobre mí. En una ocasión estoy hablando del rey de Israel, el rey Herodes, le mandó un mensajero al Señor Jesucristo. Le mandó un mensajero de los mismos religiosos fariseos. Llegaron unos fariseos y le dijeron, oiga, Señor, oiga, Jesús, Herodes te busca para matarte. O sea, ellos creyeron, como ellos eran unos chismosos, eran unos hijos del diablo, ellos creyeron que al ir a decirle al Señor que el rey, que el hombre que tenía la autoridad, lo andaba buscando para matarlo,
Ellos dijeron, este no va a hallar ni el camino por donde va a salir corriendo. Le va a agarrar la tembladera, le va a agarrar la canillera. ¿Y saben qué contestó el Señor cuando escuchó este chisme? Esta información que iba con doble sentido, con la intención de hacer que el Señor se orinara del susto, del temor al rey, a Herodes. Me anda buscando para matarme. No, ¿y cuántos son? ¿Cuántos vienen? ¿Y los vieron por dónde venían? Para ver por dónde corro. Ellos esperaban eso, los fariseos de Jesús. Pero, dice el Señor, ¿y cuál es el miedo? Díganle a esa zorra, oiga, qué, qué, qué palabra, ¿no? Qué lenguaje. Hay gente que cuando nosotros hablamos con un lenguaje fuerte, dicen, ¿qué clase de cristiano es este? ¿Qué clase de siervo de Dios? Mire, que habla como si fuera uno del mundo. No, es que al, 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 al pecado hay que decirle cómo se llama pecado. Y al pecador hay que decirle cómo se llama pecador. Y hay que decirle la verdad, que está destituido de la gloria de Dios. El problema es que tenemos un montón de líderes y de personas que tratan de endulzar esto, tratan de no molestar a alguien con sus expresiones. No. Sabe que el mundo está angustiado por esta situación, por esta enfermedad. Y hay un virus más mortal que el coronavirus. Hay un virus más mortal que el coronavirus. Y a ese el mundo no le está teniendo temor. No le está teniendo temor. A ese sí le deberían de tener temor. De ese sí deberíamos de cuidarnos. Pero la mayoría de personas lo está ignorando. Cuando el Señor le dijeron, te busca Herodes para matarte, Jesús dijo, díganle a esa zorra. No dijo, díganle al rey, Señor. Que hay al rey, el rey. No, pues no. Dígale al rey que me dé chancecito, que ya me voy para afuera. Que ahorita agarro mis 3 pantalones que ando y mi maletincito y me largo. ¿Por qué? Imagínese, a mí me ha tocado estar aquí en Costa Rica en este tiempo de pandemia, esta situación tan difícil. Estando aquí en esta condición, se dio este enorme y abominable decisión que las autoridades costarricenses y el presidente tomó en aprobar, en permitir, en estar de acuerdo en el matrimonio entre homosexuales, entre las personas del mismo sexo. Oiga bien, ¿y cómo yo me voy a quedar de brazos cruzados ante eso? ¿Y cómo yo no le voy a decir al presidente de Costa Rica o de cualquier nación del mundo? ¿Por qué no le voy a decir la verdad? Aún conociendo uno la condición que puede estar en una situación porque no estoy en mi país y me pueden expulsar del país, me pueden poner allí una prohibición, me expulsan y que no vuelva a entrar. Entonces uno tiene que, que entender que ante una autoridad superior, que es la autoridad de Dios, la autoridad inferior sale sobrando. Sale sobrando. ¿Cuántas veces uno ha tenido que tomar la valentía y enfrentar
las decisiones que toman en los congresos, los diputados, los ministros y el mismo presidente. Yo admiro cuando el Señor le dice, díganle a esa zorra. Le mandó a decir eso al rey. O sea, si a ustedes les gusta el chisme, si a ustedes les gusta el arroz con pollo, les gusta llevar y traer, pues ya vinieron a darme el mensaje y ya trajeron el recado. Porque si Herodes realmente quería matar a Jesús, ¿por qué no lo fue a buscar? ¿Por qué no se fue con una tropa? ¿Por qué tenía que mandarle un mensajero? ¿Por qué tenía que enviarle a estos hipócritas hijos del diablo? No, él va personalmente. Lo que Herodes quería era asustar al Señor. Era ver si el Señor le tenía temor a él. Y pegó en roca. Porque el Señor le dijo, díganle a esa zorra, o sea, vayan ustedes de regreso, ustedes mismos vinieron con el chisme, díganle que yo no estoy temblando, ni que agarré las maletas con los 3 pantalones que ando y las 2 camisas y ya me voy. Díganle que no, hombre, que tranquilo, que ya me voy. Y ya me voy, que ya no lo voy a molestar más. No, 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 no. O sea, si mandó a decir que me quiere matar, pues aquí voy a estar. Díganle a esa zorra que hoy voy a estar aquí, que mañana también voy a estar aquí y que hasta el tercer día me voy a ir. Ay, Dios mío. Esas son convicciones. Esas son convicciones. Allí se quedó. Desafió a la autoridad. Desafió a la autoridad. No lo sacó corriendo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el Señor hizo esto? Porque yo no estoy llamando a nadie a desafiar a la autoridad. Estoy llamando a entender los principios bíblicos y espirituales. ¿En qué momento tenemos que nosotros actuar de una manera y de cuál actuar de otra? El problema es que en el cristianismo a veces hay personas que nos envuelven la cabeza con sus propias enseñanzas porque solo toman una parte de la Biblia y de ahí quieren hacer una doctrina y una forma de enseñanza. Cualquiera tomaría esta historia del Señor cuando Herodes le mandó a decir, cuando aquellos chismosos llegaron a decirle que Herodes lo buscaba para matarlo, cualquiera puede tomar esta enseñanza para decir que no debe someterse a ninguna disposición o decisión de un gobierno o de una autoridad. Pero mire cómo el Señor nos da otra enseñanza dentro de su vida ministerial. En una ocasión vinieron a cobrarle los impuestos al Señor. ¿Será que tu maestro no paga los impuestos? ¿Será que no paga los derechos? Y Jesús le dice a Pedro, ¿de quién cobran los impuestos estos romanos? ¿De nosotros, los de la nación o de los extranjeros? Y Pedro dijo, bueno, de los extranjeros, de los que no son de acá. Bueno, ok, entonces nosotros estamos exentos, nosotros no debemos de pagar. No, dijo Pedro, no tenemos obligación. Pero le dijo, sin embargo, para no tener que ser ocasión de provocar en ellos algo para que nos tenga que atacar a nosotros y que nos tengan que tomar hasta presos o hacer que ellos tengan una justificación para actuar contra nosotros, entonces le dijo, ve al mar, tira en el suelo, saca un pez y el primer pez que saques, ahí encontrarás una moneda. Esa moneda vale doble. Dáselas a ellos por ti y por mí. Mire qué tremendo. O sea, cómo el Señor allí actuó de una manera sometiéndose a una disposición de una autoridad. Y en otra ocasión, Dios me lo bendiga a todos los que están ahí conectados.
En otra ocasión, llegó el mismo grupo de personas que buscaban en Jesús cómo encontrar en él una falla. Llegaron y le dijeron, Señor, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Es lícito? Imagínense qué manera más sutil. Y el Señor, con mucha sabiduría, dijo, ¿tienen una moneda por ahí? ¿Tienen una moneda? O sea, necesito una moneda. Porque el Señor no es como estos predicadores de hoy en día, que estos solamente predican por amor al dinero y estos caminan las bolsas llenas. Imagínense que el Señor no dijo, sí, claro, bueno, dijo, se metió la mano en su bolsa y dijo a sacar de todo lo que andaba. El Señor a veces andaba para desayunar y ya no andaba para almorzar. Porque Él vino a predicarnos un evangelio totalmente diferente al mensaje que los fariseos y los religiosos predicaban en su tiempo. Y este es el evangelio verdadero, diferente al que predican este montón de gente mentirosa que todavía siguen sacándole dinero a la gente con el cuento de que si yo le reprendo este virus, si yo le reprendo el virus no va a tocar su morada y mándeme su ofrenda y mándeme su diezmo y haga su pacto y cuántas cosas. Mentirosos, sinvergüenzas. Esta enseñanza nos dice a nosotros lo contrario. Lo contrario. Por eso es que le digo, hay un virus más mortal que el coronavirus. El virus de la falsedad, el virus de la hipocresía, el virus del robo, la rapiña del robo, de la codicia, de la avaricia. Imagínense que hay personas que están lamentándose más por causa de este coronavirus, lamentándose más. No es tanto por el temor a la muerte, no, sino lamentándose que no han podido generar las mismas cantidad de plata, de dinero que comúnmente hacían. O sea que les duele más, que les lastimó, el coronavirus les lastimó su codicia, su avaricia, en que vino a tirar por el suelo todo el comercio, el negocio, el materialismo humano, lo vino a poner quieto. ¿Cuánta gente dice cuándo se va a acabar esta maldición? ¿Por qué? Porque están sufriendo por lo que han dejado de obtener y de lograr económicamente. Entonces, ese virus es más mortal, el virus de la codicia, el virus de la avaricia, el virus del resentimiento, del rencor, del odio. Ese es más mortal que el coronavirus. El coronavirus, si te llega a dar, simplemente te va a afectar unas áreas de tu cuerpo. Te va a afectar unas áreas de tu cuerpo. Y te van a obligar o te van a mandar a estar encerrado, a estar solo, a olvidarte de todo lo que está allá afuera. De todo lo que está allá afuera. Si hoy la gente, solamente el temor o por las leyes que hay para que evitar los contagios, la gente está desesperada porque está encerrada. Porque está encerrada, porque no puede salir a fiestas, porque no puede salir a la playa, porque no puede salir a ver al amante, porque no puede salir a lucir las nalgas y los pechos, las vanidosas y los vanidosos que no pueden salir a exhibir su caja torácica, su barba bien frondosa, porque hasta los lugares, hasta las barberías tienen controladas hoy en día. La gente anda con la barba pegando a las rodillas y toda de un lado más grande que otro. Y la gente dice, ay, no, ya estoy aburrido, tengo que con esta barba, con este pelo.
O sea, la vanidad. Están sufriendo y echándole la culpa o al virus o a las autoridades. Al final de cuentas, todos los que están molestos con esta situación son aquellos que quieren una vida de libertinaje, una vida materialista, donde simplemente quieren tener libertad para poder generar más dinero para seguir en su vida de pecado, en su vida de fiesta, de parranda. O sea que lo que verdaderamente te está matando no es el coronavirus. Lo que el coronavirus produce, este coronavirus, produce una enfermedad que se llama COVID-19. Pero hay otro tipo de virus, como el que acabo de mencionar, el odio, el rencor, el resentimiento, la avaricia, la codicia, ese afán de obtener, de tener y de llevarse a cualquiera por enfrente y por encima, pasar encima de todo el mundo. Mire cuánta gente que tiene de todo, tiene tanto que ya no tiene, no sabe ni cuánto tiene, pero quiere seguir teniendo, quiere seguir apoderándose de más, quiere sacar a todo mundo del juego, del partido, del redondel y quedarse solo él con el toro. ¡Qué terrible! Si tú tienes una actitud de esa manera, entonces tienes un virus tan mortal, que te está matando y que te está destruyendo internamente. Y ese virus, el virus del odio, el virus del rencor, el virus de la avaricia, el virus de la vanidad, el virus del resentimiento, el virus de la lascivia, el virus del robo, de la envidia, produce una enfermedad que se llama pecado. Y es mortal. Es mortal. Pero la mayoría de personas no se está dando cuenta que el coronavirus de la actualidad, este virus ha venido a traernos un enorme mensaje a los seres humanos. La Biblia nos narra varios eventos en los cuales apareció una enfermedad en algunas personas, y que esta enfermedad fue el resultado, fue el castigo por una actitud de orgullo, de envidia. Tenemos por ejemplo, hay una historia en Segunda de Reyes, en el capítulo 15, y Segunda de Crónicas, capítulo 16, perdón, capítulo 26, Segunda de Reyes 15 y Segunda de Crónicas 26. Segunda de Reyes 15, segundo libro de Reyes en el capítulo 15. Dice, en el capítulo 15 de Segunda de Reyes nos narra la historia de un rey, el reinado de Azarías. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años, y
52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotán, dice, hijo del rey, tenía al cargo el palacio, gobernando al pueblo. Oiga, un rey llamado Azarías. Este rey dice que había hecho cosas rectas delante de Dios, había andado llevando al pueblo de una forma correcta en su gobierno, pero tenía cosas que no las dejó, cosas que no las cambió, cosas en las cuales no tomó decisiones y permitió que el pueblo estuviera cometiendo pecado contra Dios. El virus de la idolatría no lo exterminó. Cuando Dios nos llama a nosotros como siervos, como ministros, cuando nos llama para hacer su obra, nos llama para que hagamos un trabajo completo. No podemos hacer las cosas a medias. Azarías cumplió unas cosas, pero otras no. Es lo que le estoy diciendo. ¿Cómo alguien va a decir, no, yo no le tengo miedo al coronavirus? A mí el coronavirus, es más, ni le creo que exista. A mí no me puede tocar, porque el Salmo 91 dice que no me puede tocar. Eso es lo que dicen algunos. Pero de pronto lo vemos con una mascarilla. Y dice, pero es que yo esto lo hago porque la autoridad lo ordena y por obediencia a la autoridad. Entonces, ¿a dónde estamos parados? Desafías a uno, pero no desafías al otro. Eso es un cristianismo a medias. Eso es un cristianismo a medias. Entonces, hablemos claro. Tenemos que entender. Tienes que abrir tus ojos y tu entendimiento. Entiende que los virus desde la antigüedad fueron utilizados por Dios para traer castigo, para traer juicio, para castigar el pecado. ¿Sabe por qué la lepra de aquel tiempo tiene mucha similitud al coronavirus de la actualidad? Porque la lepra era un virus. La lepra era un virus. Y ese virus era transmisible. Se transmitía, o sea, cuando el virus llegaba a la persona, afectaba internamente las áreas respiratorias, la nariz, la boca, o sea, a través de la saliva se podía transmitir, a través de los mocos, la mucosa. Y vea lo que hicieron con este hombre. Este era un rey. Este era un rey. Dice así, mas Jehová hirió al rey con lepra. Jehová lo hirió con lepra. Porque hay gente que dice, no, es que este es del diablo. Ese es el diablo. Usted reprenda al diablo, reprenda el coronavirus, reprenda el COVID-19, porque esto es una obra del diablo. Mire, a veces decimos que somos cristianos y no sabemos ni dónde estamos parados. Falta conocimiento. Falta a veces estudiar un poquitito más de la palabra de Dios. Desde el principio, cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cuando estaba en el desierto, cuando Dios había sacado al pueblo,
al pueblo de Israel y lo trajo al desierto, vemos cómo Dios utilizó este asunto de la lepra como un juicio, como un castigo. En el capítulo 12 del libro de Números se nos narra la historia cuando dos hermanos de Moisés, Aarón y Miriam, o María, o sea, una mujer usada por Dios, una mujer con inspiración divina, con un lenguaje y una unción profética, una adoradora de Dios, pero que estaba llevando una vida espiritual a medias. O sea, no había extirpado completamente los virus que había dentro de ella, los virus que traía de Egipto. O sea, el hecho que Dios te use a ti o me use a mí y seamos instrumentos y le sirvamos, podemos estarlo haciendo con una vida a medias, con una doble vida. Podemos aparentar ante el público que somos grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, grandes siervos de Dios, grandes siervas de Dios. Usted puede estar levantando las manos y salmeando en una congregación y tocando el pandero y tocando la batería, y tocando el piano, tocando cualquier instrumento. Puede usted ser mensajero, puede ser predicador o de predicadora, pero por dentro usted todavía pueda que guarde rencor, que guarde resentimiento, que todavía no haya perdonado, que todavía guarde contra alguien algo. ¿O es posible que la avaricia y la codicia le esté arrastrando? O sea, no ha extirpado todos los virus que del mundo traía. ¿Cuántas personas que están en las congregaciones, que cantan, que van al culto, que ofrendan y diezman, pero no han erradicado de su corazón, de su mente, de su vida, la vanidad? Porque llegan al templo con aquellos tacones. Y no es que un tacón sea malo, el tacón es el malo, el malo es el que se lo pone. Porque, primeramente, si te pones ese tipo de zapato, será porque te quieres ver más alta y más esbelta, mejor que la enana aquella que no alcanza que solo alcanzó para sandalias. O lo haces porque sabes que con ese tipo de zapato vas a mover las caderas de una manera diferente para llamar la atención de las pompis que tienes. O sea, personas que están en las congregaciones y con esta actitud. Repito, no, zapatos no son los malos. La ropa no es la mala. El malo es el que se pone esa ropa y que se pone esos zapatos, porque el mal va adentro. Eso es un virus. O sea, lo que te estoy diciendo es que sin saber o sin querer, o bien que sí lo sabes, pero tienes allá adentro un virus que es mortal, más mortal que el coronavirus, más mortal que el COVID-19. El COVID-19 solamente te puede matar temporalmente. O sea, solo va a matar tu cuerpo por un tiempo, porque luego te van a resucitar. Te van a resucitar sea para vida eterna con el Señor en el reino de Dios o para condenación eterna y perpetua en el lago de fuego por toda la eternidad. O sea, el coronavirus solo mata el cuerpo y por un tiempo. O sea, solo te elimina de esta tierra por un tiempo. Luego te van a volver a resucitar. Te van a resucitar, ¿no? Pero si cuando mueres, cuando mueres te mata el coronavirus, o sea, te mueres porque te mata el coronavirus, pero adentro llevabas un virus peor en tu corazón, en tu mente, ese virus es el que te va a mandar a la eternidad completamente muerto, separado de Dios. Pero de ese, el mundo nos está cuidando.
A ese virus allá le pusieron la vacuna hace 2000 años en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria al Señor. Esa es la vacuna contra esos virus que están atacando nuestra alma, nuestro espíritu. Ay, Dios mío. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, Dios los pasó por un proceso en un desierto. Quería arrancarle la avaricia, quería arrancarle la codicia, quería arrancarle la idolatría, quería arrancarle la envidia, quería arrancarle el odio, quería que ese pueblo se amaran unos a otros, se soportaran unos a otros. Por eso es que le puso una nube para durante el día, porque si se salían de esa nube iban a estar bajo la intensidad del calor del sol, que era mortal. Entonces, si la gente se sentía desesperada por el calor del sol, no tenía otra opción que tenía que buscar la nube y ponerse debajo de la nube, y todo el pueblo tenía que estar bajo la nube. Así que tenían que estar juntos. La nube trajo dos propósitos. Uno era cubrirlos, protegerlos de la intensidad del calor del sol infernal en un desierto, pero lo segundo era provocar que ese pueblo estuviera junto, que ese pueblo se amara, que ese pueblo se entendieran unos con otros, que fueran solidarios unos con otros, que fueran misericordiosos unos con otros, porque en Egipto ese pueblo tenía enemistades entre ellos. Habían muchos que se habían vendido al imperio egipcio y que le estaban sirviendo a los egipcios como capataces y estaban golpeando y estaban tratando mal a los más desdichados en el pueblo de Israel. Vemos que la historia, el mismo Moisés en su ocasión, cuando él salió del palacio y empezó a caminar entre sus hermanos en el pueblo y vio que entre ellos estaban peleando. Qué terrible, dijo Moisés, ¿cómo es posible que entre ustedes se estén peleando y se estén tratando de matar? Eso ya se estaba viviendo en Egipto, eran esclavos, pero había odio entre ellos, había rencor entre ellos, había resentimiento entre ellos. Por eso Dios, cuando los mete al desierto, los pone a todos debajo de una nube. No te podías salir de la nube, tenías que soportar al otro allá a la par tuya, o a la par de él. Y durante la noche, cuando se venían las temperaturas tan heladas como suceden en los desiertos, y en aquella oscuridad en el desierto, peligrando contra las fieras en el desierto, contra las serpientes en el desierto, entonces Dios encendía una luz, una columna de fuego que producía visibilidad y calor, la calor para ayudar a disolver el frío, pero también para poder ahuyentar las fieras, las serpientes. Y la única manera de encontrarse protegido de las serpientes y de las fieras y encontrarse en comunión con los demás hermanos del pueblo era estando cerca de esa columna de fuego. Si la persona se retiraba, las columnas se ponía en peligro. O sea que entonces lo que Dios buscaba era que este pueblo entendiera cómo es que se vive el cristianismo. Pero hoy en día en las congregaciones hay mucha gente que va a la congregación, pero no está en la congregación. Unas solo van a lucir sus ropas, a lucir sus pinturas, a lucir sus carros, a lucir sus zapatos, a lucir sus teléfonos, sus tablets. O sea, van al templo, pero están llenos de orgullo. Están viendo a los demás hermanos, a los más pobres, con desprecio, con menosprecio. Ya tienen incluso en las congregaciones, estas mega congregaciones tienen lugares exclusivos, tienen sectores VIP para los más adinerados,
para los más encopetados y a los que no traen, a los que vienen, bueno, si así como uno de nosotros, una persona común y corriente, en este momento fuera a visitar una de esas mega iglesias, vaya a la iglesia de Guillermo Maldonado en Miami, vaya a cualquiera de estas mega iglesias y trate de sentarse en la primera fila. Ya puede llegar, el servicio puede ser a las 8 de la noche y usted puede llegar a las 8 de la mañana, para antes que todo mundo, hasta antes de que abrió la iglesia. Y usted dice, voy a llegar temprano porque yo me quiero sentar en el primer lugar. Y cuando abren el templo y usted corre a sentarse en el primer lugar, ay Dios mío, lo detienen los guardaespaldas, lo detienen y lo mandan a sentarse en la de atrás, a menos que usted sea de buen nombre, de buen apellido, y que usted de que se presente diga, yo soy el empresario X, ¡ja! Lo sientan a la par del apóstol. O sea, hay exclusividad, hay menosprecio. O sea, tienen un virus que se llama arrogancia, orgullo. Y el virus de la codicia los mata, porque ellos aman a aquellos que tienen dinero y que dan buen dinero. Ese virus es más mortal. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, lo que estaba buscando era que ese pueblo aprendiera a amarse, que se disolviera todo rencor, todo odio, que se perdonaran. Pero nosotros vemos que en el capítulo 12 del libro de Números, dice que Aarón y María tenían envidia de Moisés y comenzaron a murmurar de Moisés. En esta historia dice así, número 12. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Era una mujer negrita, era descendiente de Cus. Era una mujer etíope, posiblemente era una mujer esclava también en Egipto y que aprovechó la oportunidad de la liberación y creyó en Dios al ver los milagros que estaban sucediendo en Egipto, y ella se fue contra el pueblo de Israel. La Biblia habla de que muchos extranjeros venían con ellos. Y Moisés tomó a esta mujer por esposa. O sea, Moisés no tenía una actitud de racismo. Moisés no le importó que esta mujer fuera negrita, posiblemente así estaban haciendo mofa de esta mujer por color, estaban menospreciándola. Y Moisés la toma por su mujer. Imagínense qué corazón el de Moisés, pudiendo tomar entre otras mujeres, tal vez con una fisonomía y con una piel diferente. Tomó a esta mujer negrita. Vemos que en el corazón de Aarón y de María había racismo, había menosprecio por los cusitas, por los africanos, por los etíopes. Ellos tenían, imagínense qué tremendo, cómo una cosa tan pequeña se puede convertir en un virus mortal. Dice, había tomado mujer cusita y dijeron, Aarón y María, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Primero dice que ellos, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por mujer. O sea, dice que usaron esta actitud contra Moisés. Dijeron, hey, ¿cómo es posible que tú te vas a casar o a unir a esta mujer de color
negro, de piel negra, habiendo tantas, más bonitas, más esbeltas, por lo menos de nuestro mismo tipo de piel. Eso lo sacaron ellos como el pretexto, la excusa. Pero había otro virus más dentro de ellos. Era el virus de la envidia. Ellos dicen, ¿acaso solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? O sea, está diciendo, nosotros también somos instrumentos de Dios, somos importantes. ¿Acaso que solo Moisés? ¿Por qué Moisés se le va a aguantar todo? Como si él fuera el único. No, dice, nosotros también somos usados por Dios. Había envidia. La envidia es un virus mortal, un virus terrible. Sacaron a la luz el virus que traían adentro. Desde el momento cuando vieron cómo Dios usó a Moisés en Egipto. Oiga, y Moisés no fue un hombre, no había envidia en él. Mira qué diferencia. Cuando Dios le dio la gran oportunidad de ser el hombre que figurara ante Egipto, ser el hombre que deslumbrara al mundo entero, desafiar al emperador de Egipto. Eso era algo impresionante. Oiga bien, y cuando Moisés tuvo la gran oportunidad de ir solo a lucirse ante ese faraón y ante su pueblo, él dijo, no, Señor, me envía a otro. No tienes a otro que sea mejor que yo. Y entonces Dios le dice, ¿acaso yo no conozco a tu hermano Aarón? Yo también sé que él es un hombre valeroso. Él va a ayudarte. Él va a hacer el trabajo junto contigo. Y cuando Moisés llega a Egipto, cuando se encuentra con Aarón, que salió a encontrarlo en el camino, o sea, Dios le puso en el corazón de Aarón y le dijo, por ahí viene tu hermano Moisés, anda a encontrarlo. Moisés le contó todo lo que había pasado. Y Moisés le dijo, Dios me dijo que tú serías mi ayudante. O sea, Moisés compartió con Aarón la gloria, compartió con Aarón el privilegio de servir a Dios, de ser instrumento de Dios, de desafiar a Faraón y de enfrentar a Faraón y de hacer estas cosas ante el pueblo. Mire que no había él envidia. Él hubiera dicho, no, hombre, si lo voy a hacer yo solo. ¿Para qué? Ese Aarón, no, eso no sirve. No, en él no había envidia, no había o sea, allí no había virus de envidia, como no debía haberlo en nosotros. No debemos sentir celos por aquellos que están sirviendo a Dios. Al contrario, tenemos que apoyarlos y ayudarles a servirle a Dios. Pero también si a usted alguien le comparte de su gloria, si cualquier otro siervo de Dios le comparte de su sabiduría, de su entendimiento, ha dedicado tiempo y horas enseñándole, instruyéndole, no se enferme, no permita que el diablo le meta este virus en el corazón. Este virus es más mortal que el coronavirus. El virus de la envidia, el virus del celo ministerial, de que bueno, yo también, Dios me usa a mí. Ya no, ¿cuántos estarán diciendo en la entrada de Copán? Bueno, gracias a Dios que ya se fue el pastor Selvin Díaz. Aquí estoy yo. Yo soy mejor que él. O yo también, Dios me usa a mí. Qué lindo cuando escucho hermanos con una actitud diferente, como cuando el hermano Pablo está hablando, la hermana Carla, cuando el hermano Alfredo dicen, bueno, aquí estamos haciendo la fuerza, aquí estamos predicando y cubriendo, haciendo el trabajo que el pastor nos encomendó, el privilegio que nos dio, que Dios nos dio a través de él. Pero nosotros sabemos que nosotros no somos los pastores del Palacio del Rey. Nosotros sabemos que un día el pastor Selvin volverá, que esto es una temporada que yo estoy ahorita como Moisés en el desierto, me quedé encerrado aquí en Costa Rica. Pero ellos saben que un día voy a volver. Ellos no están diciendo, bueno, ya no necesitamos al pastor, no necesitamos que venga. Una vez por medio de nosotros Dios ha hablado, por medio de nosotros Dios habla. Mire qué lindo cuando se tiene una actitud correcta, cuando no se traiciona a aquel que confió en nosotros. Moisés confió en Aarón, le compartió de la autoridad que Dios le había delegado a él.
Y cuando vio que Dios ungió a Aarón y lo respaldó para hacer cosas impresionantes. Imagínense que incluso Moisés no era el que hacía las cosas, no, que le daba a Aarón que las ejecutara. Le decía, Aarón, haz esto, Aarón, haz lo otro, tira la vara y que se convierte en serpiente. Aarón toca las aguas, Aarón toca el polvo. O sea, al final era Aarón el que lo ejecutaba. Y Moisés nunca dijo, pero te vas a llevar la gloria, te vas a llevar tú los aplausos. La gente va a pensar que tú eres el poderoso y que yo aquí nada más ando de... No. Moisés nunca tuvo recelos, nunca tuvo celos, nunca tuvo decir, no, Aarón, ya estás agarrando mucha fuerza, ya estás como que estás creciendo mucho, como que ya la gente te mira más a ti que verme a mí. A Moisés eso no le importó. ¿Por qué? Porque él conocía su llamado, él conocía. Ay, Dios mío, qué hermoso cuando nosotros, la presencia de Dios, lo permitimos entrar, la vacuna de la presencia de Dios, le dejamos hacer el trabajo dentro de nuestro ser, elimina cualquier virus mortal que podamos tener o que el diablo trate de meternos. Hay una vacuna que hace que eso sea bloqueado, que sea rechazado automáticamente. Moisés estaba vacunado. Moisés había recibido esa vacuna en el desierto. Se había enfrentado a la presencia de Dios, había tenido un encuentro con el Dios omnipotente, y eso le cambió y le transformó la vida a este hombre. Pero vemos a María y vemos a Aarón, que no le permitieron a la vacuna recorrer todo su cuerpo, todo su ser, y entregarse en cuerpo, alma y espíritu al Señor. Por eso es que la Biblia es tan perfecta cuando dice que nosotros debemos de santificar al Señor en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Ay, Dios mío, pero hay muchos que dicen que son cristianos, pero la vacuna solo les ha llegado a una parte de su vida, nada más. A algunos solo les quedó en una pata, a otros en una mano, a otros en la nariz, a otros en la oreja. No. Al Señor hay que entregarle todas las áreas de nuestra vida. Arráncate esa maldita vanidad. Permítele a esta vacuna destruir, eliminar, aniquilar ese virus de la vanidad, de la codicia, de la avaricia, del resentimiento, del odio. Ese deseo malnacido de poseer, de controlar, de creerte el más importante, esa vanidad de lucir las cosas que tienes, que Dios te ha permitido tener. Si eso es temporal, es pasajero, en cualquier momento eso se termina. Si te agarra el coronavirus, si produce en ti el COVID-19 y no estás preparado físicamente para enfrentar ese virus, te vas a morir. ¿Y de quién será todo lo que has atesorado? Mira, ahorita en este momento, la gente más adinerada es la gente más temerosa. Es la gente que está más escondida porque dice, ay, Dios mío, que no me vaya a agarrar este coronavirus, porque, y que van a, y todos los carros, y todas las fincas, y las propiedades, y las casas que tengo, y la vieja que tengo, y el marido que tengo, ¿de quién será? Y eso es lo que más atormenta a la gente. No es tanto en sí el temor al virus, sino el temor a lo que van a dejar, el temor a lo que se va a quedar en la tierra. Entonces hay un virus más mortal que el COVID-19. Aarón no le entregó al Señor todas sus áreas. Todavía estaba cojeando. Por eso dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 del libro de Hebreos, dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, porque hay mucho cristiano que no está caminando en senda derecha. ¿Por qué? Porque anda cojeando todavía, tiene una pie adentro y una afuera, o como dijo el pastor William Benítez, tienen una pata adentro y otra afuera. No, al Señor le podemos servir a medias, o todo o nada. No permitamos que en un rincón de nuestro cuerpo, de nuestro ser, quede anidado
un virus. Porque nosotros, o sea, así como el cuerpo en este momento puede ser atacado por hay una multiplicidad de virus en este momento. No solamente el coronavirus te puede matar la chikungunya, el Zika, el dengue, una picadura de un zancudo, de un mosquito. Por ahí anda también la H1N1, gripe aviar, gripe porcina. O sea, virus andan, son cientos, miles, millones de virus que hay en el aire, por todos lados. Si no te mata uno, te puede matar otro. La única manera que la persona se protege contra todos estos virus es teniendo todas las vacunas contra esos virus. Igual es la vida espiritual. La vacuna se llama Jesucristo. Pero a veces a Cristo lo tenemos solamente en una oreja y en la otra no. Escuchamos la palabra de Dios con esta, pero escuchamos la palabra del diablo con la otra. Señor, con este ojo derecho nosotros leemos la Biblia, pero con el izquierdo estamos viendo la televisión, que está la telenovela, o que está una mujer desnuda, o un hombre desnudo para las mujeres. Bueno, ahora también los hombres les gusta ver a los hombres. O sea, ¿de qué sirve que le des un ojo y no le das el otro? Con una mano bendices y con la otra haces el mal. Qué terrible. Un pie te lleva a la iglesia y el otro te lleva al bar, a la cantina, al lugar del pecado. No, así eso no puede ser. O sea, permitámosle a la vacuna, que es Cristo, tomar control de todo nuestro ser. Entreguémosle a Él desde el pelo, de estos 3 pelos que tenemos en la cabeza, los que ya tenemos poco, hasta la uña de nuestros pies. Todo nuestro ser, 100%. Eso es lo que Dios busca. Es la única manera que tenemos efectividad contra cualquier virus. Contra el virus del odio, del rencor, de la avaricia, de la codicia, de la vanidad, del adulterio, de la fornicación, del chisme, de la mentira, de la idolatría. Porque si entonces no le permitimos a la vacuna llegar a todo nuestro ser, o sea, si no atacamos todos los virus, alguno nos va a matar. Mire cómo Aarón y María le estaban sirviendo a Dios, pero con una parte nada más, porque todavía en su corazón habían cosas que no eran buenas. Vemos nosotros al mismo Aarón cuando hace el becerro de oro. Oiga bien cómo iba a caer en esta trampa este hombre. Quiere decir que todavía llevaba idolatría en el corazón, todavía iba ese virus, no lo había erradicado, no había quedado sepultado en el mar. El desierto no lo había logrado eliminar. No, Aarón no le permitió a Dios, como sí le permitió Moisés. Moisés le permitió a Dios erradicar todo virus de su corazón. Mire cómo dice aquí. Dijeron, no solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. La murmuración la oyó Jehová. Y dice, y aquel varón Moisés era muy manso. Ay, mire. O sea, ya le habían erradicado también el virus de la violencia, de la altanería, de la prepotencia. Allá en Egipto, Moisés, que levantaba y le rompía la cabeza a cualquiera. Ya vemos que cuando él llegó al desierto y huyendo por una muerte, él era un guerrero. Los reyes los preparaban como guerreros, diestro con las armas, tenía contextura militar, carácter militar. Pero cuando él tomó el control del pueblo y la dirección del pueblo, él no necesitó
esas cosas que aprendió en el mundo, que aprendió en el palacio. Dios lo llevó al desierto y lo preparó en cómo guiar un rebaño de ovejas, en cómo corregir una oveja. Cuando él es atacado por Aarón y por María, Moisés no actuó con prepotencia, como para decir, yo soy aquel poderoso. No, un varón muy manso, dice la escritura, muy manso. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea que se lo trajeron de Egipto, donde tenía el virus de la prepotencia, del poder, de la autosuficiencia, del que él era superior a cualquier otro. Y Dios le quitó ese virus y lo humilló y le enseñó humildad. Pero ¿cuántos hoy en día en este camino dicen que son cristianos y tienen más arrogancia que el mismo diablo? Que conmigo no se meta, que yo soy fulano de tal, que yo soy el diácono, que yo soy el apóstol, que yo soy el pastor. Enfermos, hijos del diablo, tienen más orgullo y más virus dentro del corazón que el diablo mismo. Qué lindo Moisés, qué actitud de Moisés. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. A los tres llamó el Señor, salgan vosotros hasta el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Los puso los tres enfrente del tabernáculo, frente a la puerta. Se puso a la puerta el Señor, como diciendo, aquí el que manda soy yo. Yo soy el que decido. Aquí no es el que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios se para en la puerta y dice, está diciendo, yo soy la puerta y el que yo llame, al que yo elija, al que yo apruebe. Porque Aarón y María tenían un virus allá adentro. Moisés no lo sabía. Moisés no lo había escuchado. Ellos no se lo dijeron a Moisés. Ellos estaban murmurando en secreto allá entre ellos. O sea, seguramente se metieron en una tienda y le dijo, uno de los dos comenzó la conversación. Uno le dijo María a Aarón, oye Aarón, ¿has visto a esa mujer que tiene este Moisés? ¿Sí? A mí que me cae mal esa negra. Que me molesta ver a Moisés con esa negra. Como que no había otra. Ah, sí, dijo Aarón, y es cierto, no está correcto lo que hizo, pero como él se le lleva de que él es el no sé qué, como él es el que Dios tiene aquí, el que habla siempre, ¿y acaso no ha hablado Dios a través de nosotros también? ¿Acaso Dios no me ha usado a mí? Dijo Aarón. Y dijo Miriam, claro, yo también. ¿No te acuerdas cuando cruzamos el mar? Cómo la unción vino sobre mí y cómo yo comencé a adorar al Señor y yo profeticé. Yo también hablé palabras proféticas. Alabanza, adoración con mensajes inspirados de parte de Dios. Y yo no sé, yo nunca había visto esto ni cómo sucedió. Dios también a mí me usó. Pues sí, sí, te usó a ti y me usó a mí en Egipto. Qué tremendo todo. Entonces, ¿acaso solamente por Moisés? Moisés no sabía que aquellos dos estaban envenenados, que había un virus que los estaba carcomiendo y matando por dentro. Pero Dios los oyó. Dios los escuchó. Ante Dios no se esconde nada. Y entonces dice Dios, llamó a Aarón y a María y salieron ambos. O sea, cuando dice salió, quiere decir que estaban los tres juntos y dijo Dios, Aarón y María, vengan para acá. Y ellos inmediatamente vinieron y dijeron, sí, Señor. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos.
Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, y apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, no por símbolos, no por sueños, no por parábolas, y verá la apariencia de Jehová. Oiga, mire, eso fue duro, esto fue un golpe duro para Aarón y María, creyendo que era muy, solo porque le había venido una palabra inspirada a María, solo porque Aarón tiraba la vara y a través de la vara hacía cualquier milagro. Y dice Dios, si ustedes tienen celo de eso, porque Moisés es muy usado, más lo van a celar, porque a él yo me le voy a presentar. Él va a verme cara a cara. Ay, Dios mío. Como para llenarles a ellos, que les ardiera el corazón. Como Dios lo que estaba haciendo era como revolviendo el virus que había en el corazón de estos dos muchachos. Qué tremendo. No así a mi siervo Moisés, es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuviste temor? O sea, allá en lo íntimo y en oculto había un virus matándolos. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Es lo que le estoy diciendo. Hay gente que dice, yo no le tengo temor a esto, no le tengo temor al otro. Dios está hablando a través de esta peste, a través de esta plaga. Dios está hablando. Y entonces dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ay, mi Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Que no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¿Por qué? Porque la lepra se conocía, porque salía al exterior la piel de la persona sufría una transformación. O sea, cuando ya el virus se manifestaba, cuando el virus había logrado el control de todo el cuerpo, se manifestaba externamente. Qué tremendo. Mire qué tremendo. Se manifestó externamente el virus que llevaba allá adentro. Se manifestó a través de la lepra. A través de la lepra. La lepra fue utilizada por Dios como un símbolo, como una enseñanza para que el ser humano entendiera que la lepra era lo externo de algo que ya estaba interno. Era terrible esta enfermedad. Ya vimos en la historia del rey que acabamos de leer anteriormente en el capítulo 15 de Segunda de Reyes. Dice que cuando a él le dio lepra, dice, verso 5 del capítulo 15 de Segunda de Reyes, dice, mas Jehová hirió al rey con la lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte y habitó en casa separada. Habitó en casa separada. Un rey no podía vivir entre la gente cuando se descubrió que tenía lepra. La lepra salió a la luz, se le notaba en su cuerpo. Este rey lo tomaron y lo pusieron aparte, lo encerraron en una casa aparte. Oiga, era un rey y lo mandaron a vivir en una casa separada, una casa apartada, en una casa sola, quiere decir.
Y ahora tenemos mucha gente que, ay no, qué barbaridad, este encierro aquí en la casa, que me dejen salir, que yo quiero hacer esto, que quiero hacer el otro. Oiga, y tú no llegas pero ni a chancleta, mucho menos a rey. Y este era un rey, pero como él no estaba haciendo las cosas completas como Dios le había mandado, estaba haciendo unas cosas bien, pero estaba permitiendo otras. O sea, había permitido que el virus quedara todavía ahí y vino Dios y lo castigó y sacó a la luz ese virus de la lepra que fue visible. Y como ese virus era transmisible, la gente no podía seguir estando junto con los demás. Entonces tomaron al rey y lo mandaron a vivir aparte, en una casa aparte. Allá le llevaban la comida, allá le llevaban la bebida, allá le llevaban la ropa. Ya no volvió a comer en la mesa del rey, ya no volvió a dormir en la alcoba del rey, ya no volvió a estar con la esposa, las esposas del rey, ya no estaba con sus hijos. Todo lo perdió en un momento por no tomar una decisión correcta, por no arrepentirse de todos los males y permitir, dejar que todavía hubiera cosas que eran pecado, como le pasó a Miriam en el desierto. Lo enviaron a vivir aparte. O sea que esto es bíblico. Esto es bíblico. Mire lo que sucedió con María. Aarón llega y le dice a Moisés, yo no quiero que ella quede ahora como el que nace muerto. O sea, Aarón, Moisés, por favor, ayúdanos para que esta lepra desaparezca. Entonces, Moisés, oiga bien, mire, qué corazón es el de este hombre. Todavía fue y le clamó a Jehová, diciéndole, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días. Ay, Dios mío. Era la hermana del, por decirlo así, del rey de Israel, de Moisés, el que estaba gobernando Israel en el desierto. Oiga, hermana del hombre más poderoso sobre la tierra con la unción de Dios. Moisés era el hombre más poderoso sobre la tierra bajo la unción de Dios. Y su hermanita se rebeló contra él y él no le guardó rencor, sino que le dijo, Dios, sánala por favor. Y le dice Dios, si su padre le escupiera en su cara, no tendría que salir desde su casa. Porque era una costumbre que cuando un padre estaba desechando a un hijo porque estaba haciendo algo que era incorrecto, porque estaba desafiando la autoridad de su padre, el padre escupía en ella como una señal de repudio, como una señal de expulsión, como diciendo, me das asco, apártate, no quiero verte, no vales nada. Y esa persona tenía que salir de su casa porque con aquella actitud le estaba diciendo, vete de aquí. Si su padre hubiera escupido en ella, ¿acaso no saldría de su casa? No digamos si yo le he castigado, si yo he traído un juicio, si yo he sacado a la luz el virus que llevaba dentro y se lo he manifestado externamente a través de la lepra. Porque esta María no vemos nosotros una actitud de arrepentimiento. Por lo menos Aarón dijo, no ponga sobre nosotros este pecado. Ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Reconoció su error. Qué tremendo. Qué tremendo. Aquí no aparece María en ninguno de este relato diciendo, sí, Señor, perdóname. Oiga, ante una enfermedad de la lepra, la única decisión era expulsarle, sacarle del campamento, no tenerle cerca con los demás. ¿Por qué? Porque la lepra era altamente contagiosa, era un virus
transmisible. Por aquí tengo algo que estaba viendo en el internet. Ahí dice que la lepra es la enfermedad de Hansen, es una enfermedad infecciosa crónica producida por la bacteria Mycobacterium leprae. Es un bacilo, es una bacteria, es un virus llamado, es un bacilo. Bacilo es un virus, es una bacteria. Es una bacteria, ese ácido alcohol resistente, o sea, que se resiste aún al alcohol. Mira hoy en día cómo se está usando el alcohol contra el coronavirus. Dice que el virus, el bacilo que produce la lepra, tiene una alta composición de acidez, que es capaz de cortar el poder del alcohol para que no lo pueda eliminar. Y afecta, dice, especialmente el sistema nervioso periférico, la piel, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. Se caracteriza por la aparición de úlceras cutáneas, o sea, en el cuerpo, falta sensibilidad en la piel y debilidad muscular. ¿No ve que es muy parecido a lo que produce el coronavirus? El coronavirus afecta el sistema nervioso de la persona. Comienza a tener complicaciones de respiración. Comienza a tener problemas musculares. Produce problemas en las vías respiratorias, en la mucosa. Produce gripe, tos. Y a través de la saliva y los mocos que produce a través de la nariz, es que se transmite este virus. Produce dolores musculares, produce problemas en los ojos, véalo allí. Problemas en los ojos también. Madre mía. Muy parecido a todas las manifestaciones del coronavirus. La persona en el momento en que aparecía la lepra significa que tenía el virus, que el virus había logrado ya todo su efecto, se había desarrollado, ese virus. Oh, gloria a Dios. Ese virus había logrado había incubado, había hecho la incubación y ya se había desarrollado, como sucede con el coronavirus. Ese coronavirus, cuando la persona le llega ese virus, ese virus puede tardar 9, 10, 11 días en incubar y hacer todos los estragos que hace. La persona puede ser portadora del virus, de coronavirus, y no darse cuenta, porque el virus tarda varios días para incubar. Tarda varios días para incubar. Así era el virus de la lepra. La lepra se manifestaba por medio de las erupciones en la piel. Atacaba en la cabeza, en cualquier otra parte del cuerpo, pero sobre todo las partes de arriba, las partes frontal, la cabeza, el cuero cabelludo, la persona botaba el cabello y se hacían las úlceras, que eran visibles, todo el mundo las podía ver. Y no le ha permitido a la persona que tenía la lepra cubrirse la cabeza para ocultar su enfermedad. Y qué tremendo. Hoy en día mucha gente no está creyendo en que este virus anda por allí. Oiga, Dios mismo nos está diciendo en la palabra de Dios que estos virus existen y que son contagiosos. Así como los virus del corazón que le acabo de hablar son contagiosos. Se contagia el odio, el rencor, el orgullo,
La vanidad se contagia. Cuando una mujer es vanidosa, contagia a otras. Cuando un hombre es orgulloso, contagia a otros. Cuando un hombre tiene cualquier tipo de estos virus, termina contagiando a otros. Como lo vimos en la historia anterior, cuando David ya había contagiado a su pueblo con la misma actitud de arrogancia. Gloria a Jesús. Poderoso tu nombre. Bueno, ya muchos se fueron a dormir, pero vamos, ahí les va a quedar la enseñanza guardada. Dios dijo que saquen a María, saquen afuera el campamento durante 7 días. Pongan aparte, sepárenla del campamento. ¿Por qué había que separarla? Dios lo había explicado en el libro de Levítico. Levítico en el capítulo 13. En el capítulo 13 de Levítico nos habla de las leyes que Dios dio o los consejos que Dios dio en cuanto a la lepra. O sea, la lepra se volvió algo muy conocido en el pueblo de Israel y estaba muy relacionado con una actitud de pecado. Y alguien dice, pero si alguien tenía lepra y era contagioso, ¿qué culpa tenía? ¿Qué culpa tenía el otro al dejarse contagiar? ¿Qué tenía que ver eso con el pecado? Ese es el gran problema. Que había mucha gente rebelde, mucha gente que no le importaba, mucha gente que se exponía, mucha gente que desafiaba a Dios, y eso es pecado. La Biblia daba directrices de cómo se tenía que tratar a un contagiado de lepra. Había gente que decía, no, nada más cubrite la cabeza, ponete ropa, no vayas del sacerdote, que no sepa que tenés lepra, y aquí vas a vivir entre nosotros. Y cuando terminaba contagiando a la esposa, contagiando a los hijos, contagiando a mucha gente, entonces la ley ordenaba que cuando una persona sabía que tenía la lepra y no se separaba de la familia y de todo lo que tenía y se iba a morar a un lugar aparte, entonces tenía que morir apedreado por cuanto había contagiado a los demás. Pero los demás eran culpables también. ¿Por qué? Porque el que tenía lepra era muy difícil que ocultara su lepra. Era muy difícil. La lepra tenía evidencias externas que se podían ver. Las úlceras subcutáneas producen hediondez, producen mal olor, provocan que hayan otros parásitos como las moscas para que vengan a donde está aquella persona que tiene aquel problema. O sea que el que tenía lepra no era fácil de que se ocultara. Y esa persona tenía que anunciar y decir que él tenía aquel problema. Miren lo que dice Levíticos 13. Solo voy a leerle unos versículos que ya están más adelante, porque todo el capítulo habla de esa enfermedad. Dice el versículo 45, dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados. Cuando el leproso dice que tenía llaga, llevará sus vestidos rasgados. O sea, ya puede ser el hombre más rico, el más poderoso. Tenía que rasgar sus vestidos, o sea, llevar ropas rotas. Era una señal para que la gente supiera que tenía la lepra. Llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. No podía usar turbante, no podía usar manto en la cabeza, no podía cubrirse la cabeza, tenía que descubrirse la cabeza para que la gente viera que tenía la lepra, que era portador del virus de la lepra, para que los demás se apercibieran y tuvieran cuidado y no se acercaran al leproso, porque el leproso no podía tener contacto con la demás gente. Muy parecido a lo que está pasando con el COVID-19. Así que esta gente que está diciendo esto, que está diciendo, no, esto no es cierto, ese virus es mentira, eso es un invento de los presidentes. No has leído la Biblia entonces. No has leído la Biblia.
Había que llevar la cabeza descubierta y embozado pregonará inmundo, inmundo. Esbozado pregonará. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué significa esbozado? Dice, llevará, por así decirlo, un bozal, embozalado. O sea, embozado significa hará un bozal en su cara, en su rostro. Porque cuando él tenga que gritar inmundo, inmundo, quiero ver si lo encuentro. Lo voy a leer en otra versión. En otra versión. Dice, estoy en el capítulo 13, versículo 45. Levítico 13, 45. Vamos a ver si lo encuentro aquí para ver en otra versión. Levítico 13, 45. Vamos a ver. A ver, encuentro aquí. Levítico capítulo 13, versículo 45. Quiero leértelo en una versión diferente. Vea cómo lo dice en la versión Dios habla hoy. Verso 45. El que tenga llagas de lepra deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza, y con la cara semicubierta gritará, impuro, impuro. Ahí está. Capítulo 15, verso 45. Y con la cara, ahí está. No sé si se logra ver. Dice, y con la cara semicubierta gritará, impuro, impuro. Con la cara semicubierta. ¿Quién dio esta orden? La dio el Señor. Dice, cuando una persona se le descubre que tiene lepra, tiene que andar descubierta la cabeza para que la gente vea, tiene que rasgar sus ropas, demostrando que lo ha perdido todo. Tener la lepra era perderlo todo. Perdía esposa, perdía hijos, perdía bienes, perdía todo, todo se quedaba. Y tenía que dejar todo abandonado e irse fuera del pueblo, a vivir allá en unas cuevas. Qué terrible. Y la lepra estaba muy relacionada como un castigo por el pecado. Todo lo perdían. Hoy con esta plaga y esta pandemia, Dios ha traído un juicio sobre la humanidad. La humanidad lo está perdiendo todo. Lo está perdiendo todo. Pero aún ni así quieren entender. Dice, se cubrirá la cara, la llevará semicubierta. Entonces hablando que tenía que cubrirse nariz y boca. ¿Por qué? Porque dice, gritará inmundo. Cuando la persona entraba al pueblo, tenía que comenzar a gritar inmundo. Imagínense una persona cuando grita la cantidad de saliva que bota. Y esa saliva estaba contaminada, tenía virus, y esos virus se iban a propagar y se iban a ir en el aire, y otros lo iban a inhalar y se iban a contagiar. Entonces dice, si va gritando, entonces póngase un trapo en su cara para que entonces toda la saliva que lance quede en el trapo y que no salga al aire, que no queden ahí intemperie, para que otros no sean contaminados. Eso enseña la Biblia. O sea, ese es consejo de Dios ante un virus, ante un virus. Pero hay gente que dice, no, no, yo no me pongo eso porque eso es falta de fe.
Hay un virus ahí pululando, es altamente contagioso. Y el problema es que no sabemos quién lo anda y quién no lo anda. Por lo menos el virus de la lepra, Dios dijo, cuando a usted le aparezca la lepra, por favor, sálgase del campamento, no contamine a los demás. Descúbrase la cabeza para que todo el mundo vea que usted tiene lepra. Y tápese su cara cuando grite. Ay, Dios mío. No le haga daño a los demás, porque ya pecado suficiente tienes, que por esto te vino esta enfermedad. No le hagas daño a otros. Mire qué tremendo que irán enseñando. Yo creo que vamos a tomar el tiempo para continuar este tema, porque todavía tengo muchos textos que poderles explicar. Así como el virus de la lepra, no había manera, no había que ocultarlo, había que decir, sí, reconozco que estoy leproso y rasgar sus ropas y salirse de su casa y apartarse de su familia, abandonarlo todo. Era una actitud responsable. Aceptar el castigo, como aquel rey que lo mandaron a vivir aparte, en una casa aparte. Aceptar el castigo. María al final no dijo, no, yo no me voy a ir, aquí me voy a quedar. No. Ella se fue, lo sacaron del campamento y ella estuvo 7 días sola, sin su hermano, sin sus 2 hermanos, sin el pueblo. Qué terrible, qué grande enseñanza. Hoy en día, el virus que está matando a la humanidad no es coronavirus, es el pecado, es el adulterio, es la fornicación, es la brujería, es la hechicería, es la idolatría, es la visión, es el odio, es el rencor, es la codicia, es la avaricia. Esos son los virus que están destruyendo a la humanidad. Pero qué triste, la gente se le está diciendo, nosotros como ministros de Dios le estamos diciendo, hey, tienes virus, tienes lepra, se te nota en la frente, se te nota el odio en los ojos, se te nota el rencor que traes, se te nota la avaricia que tienes, se te nota la codicia. Porque hay gente que cuando se dice en la congregación que hay que dar una ofrenda, oiga, salen disparados rápido para la casa. Hay quienes que, así como que lo están viendo a uno por televisión y se les olvida, piensan que está en la iglesia, y cuando se dice se va a recoger la ofrenda, apagan el televisor pensando que es que estaban en la iglesia. Así son. Mire, ese es el trabajo de nosotros, los ministros de Dios, desde el altar. No es estarle hablando cosas bonitas a la gente, sino estar como el sacerdote, porque el sacerdote era donde el que declaraba cuando una persona tenía lepra. El sacerdote, el hombre de Dios, era el responsable de revisar y decir, hay lepra aquí. Nosotros, los ministros de Dios, hemos sido puestos al frente de las obras y como mensajeros, como predicadores, como evangelistas, para decirle al mundo que hay un virus y que ya se le está notando, porque al principio la gente dice, no, si yo puedo trabajar tantas horas y no me va a enfermar. Hay gente que dice, yo me voy para Estados Unidos, pero a mí el trabajo no me va a esclavizar como a otros. Mire, hay gente que saliendo de Honduras me pidieron hasta la dirección, porque saben que la mayoría de gente que llega a Estados Unidos primero llega a Houston. La gente me decía, hermano, ¿cómo yo voy a llegar a Estados Unidos si no voy a ir a la iglesia del pastor Carlos Fuentes? Es que la iglesia del pastor Carlos Fuentes es donde yo voy a ir primero. Y si no voy a la iglesia del pastor William Benítez, y si no voy a la de William Benítez, voy a ir a la iglesia del pastor Jacob Mirón. Y si no voy a la de Jacob Mirón, pues voy a ir donde la iglesia del pastor, ya hasta se me olvidó el nombre, de la iglesia Camino al Cielo. Perdón, pastor, que en este momento me falló la mente. O Camino al Padre, creo que es la cosa. El asunto es que hay muchas iglesias de sana doctrina en Houston. Y casi todos los que llegan a Estados Unidos de Morehouse pasan por Houston. Y hay muchos que han dejado esperando al pastor, porque cuando están allá
en la detención y que le dan una llamada, algunos llaman para que les alisten el boleto para irse y también llaman al pastor para decirle, pastor, yo soy tal, yo vengo del Palacio del Rey de la entrada de Copán, donde el pastor Selvin Díaz, y me recomendó que fuera a su iglesia. Ah, sí, aquí te espero, dice el pastor Carlos. No, nunca los vio, nunca aparecieron ni para saludarlo, ni para conocerlo en persona. Porque ya cuando están en Estados Unidos, se les olvida. Lo primero que dicen, aquí te voy a trabajar para comprar mi buena troca, mi buen carro, y se olvidan de Dios, se olvidan de la iglesia, se olvidan de lo espiritual. Hay lepra, hay virus. Ese es el problema. Ese es el asunto. Que la gente no quiere reconocerlo. Y uno les dice, ya veo avaricia, ya veo codicia, ya veo en ti esto. Y la gente dice, no, 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 no tengo nada. Por eso es que dice, no puedes ocultar la lepra, no se podía ocultar, era visible. Había que descubrirse la cabeza, no tapársela. Y había que gritar, inmundo. Había que declarar, yo estoy inmundo, yo tengo lepra. Que era una humillación tan grande. Pero hoy la gente sabe que aún le han hecho el examen y han salido positivos y andan por las calles contaminando y destruyéndole la vida a otros. Por esa razón es que si usted tiene que ponerse una mascarilla para salir, no es porque usted tenga el virus, o qué tal si lo tiene, pues se va a evitar contaminar a otros. Y si usted no lo tiene, pues entonces anda protegiéndose de que otro ande esparciendo por ahí. Esto es bíblico. Estas fueron las reglas ante esta plaga de la lepra en el pueblo de Israel. Y vamos a continuar viendo este tema porque todavía hay muchas cosas que decir, mis hermanos. Estamos viviendo un tiempo difícil. Cuídese. No ponga atención a esa gente que habla locuras y que habla estupideces. Lea la Biblia. Conozca lo que la Biblia dice. Eso es más importante. Conocer lo que la Biblia dice para no dejarnos engañar. Dios ha traído y ha permitido esta plaga, esta peste, para que nosotros aprendamos. Para que nosotros aprendamos de esto. Ojalá que le hagamos más caso a la palabra de Dios que a la palabra de la gente. Ojalá. Dios había dicho, en la próxima lo vamos a ver, en el capítulo 15 del libro del Éxodo dice, yo soy Jehová tu sanador. Yo soy. Pero mire, cuando tuvo que castigar y traer una enfermedad, la trajo. No hay contradicción. Dios es sanador, pero Dios también es justo. Y cuando tiene que traer un juicio, lo trae. Yo veo a la gente diciendo, hay que orar, hay que reprender, que el coronavirus se vaya aquí. Que no te reprenda nada. Que esto es juicio de Dios contra el pecado del ser humano. El pecado es el virus más asesino y más mortal. A ese sí téngale miedo. A ese tengámosle miedo. Que ese sí mata eternamente en el infierno y en el lago de fuego. Ese virus sí hay que temerle. Pero el coronavirus solo puede matar el cuerpo, más el alma no puede tocar. Nuestra alma le pertenece a Jesús. Si usted es hijo de Dios, su alma le pertenece al Señor. Y si todavía no le ha dado su corazón a Cristo, este es el momento de darle su corazón al Señor. Dígale, Señor, perdóname. Yo siento que hay virus que me están matando. Me cuesta abandonar el adulterio, me cuesta abandonar la fornicación, me cuesta abandonar la droga, me cuesta abandonar el licor, no sé cómo, pero estoy luchando contra el odio, contra el rencor, contra la avaricia, contra la codicia. Me está matando este deseo de tener y de poseer. No sé qué es el virus que te está matando. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Y dígale, a mí no me preocupa que el coronavirus venga o ande donde quiera que ande. Que si llega a mi vida y estoy preparado, pues yo me voy contigo.
Pero si no estoy preparado, ay Señor, ay Dios mío, por ese coronavirus. Pero si yo estoy preparado contigo, si tengo la vacuna contra el virus del pecado, eso es lo que importa, Señor. Dígale, Señor, vacúname. Señor, entra a mi ser, entra hasta mis tuétanos, hasta mis huesos, hasta mi columna, a mis nervios, a mis tendones, a mis áreas respiratorias, a mis áreas nerviosas, a todo mi ser, a mi mente, a mi corazón, a mis oídos, a todo, Señor. Elimina todo virus de odio, de rencor, de avaricia, de vanidad. Arráncalo de mí, Señor. Yo me arrepiento de todo corazón y te prometo que voy a ser diferente, que voy a cambiar mi actitud. Sí, Señor. Gracias por darme esta oportunidad y oír esta palabra que estaba necesitando. Gracias, Señor, porque yo sé que todavía hay oportunidad para mi vida. El Señor te ama, no quiere que te pierdas. Dile, Señor, desarraiga de mí todo virus, que yo quiero estar preparado. Gracias, Señor. Gracias, porque tú eres bueno. Aleluya.